temas porque están en las... Solamente voy a hacer algunas puntualizaciones que creo son importantes. Vamos a revisar 3 planes. Vamos a comenzar con el primero. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Antes de comenzar, por favor, si alguien me puede dar un comprendido, si se ve bien y se escucha. Sí, doctor, se ve bien, se escucha. Perfecto. Sí, doctor, se lo escucha muy bien. Gracias, chicas. Muchas gracias. Muy bien. Después de la Revolución de 1952, conocida por todos, ¿no? El primer gobierno de Paz Estenssoro fue de 1952 a 1956. Ya hemos hablado un poco de eso en la anterior sesión, de la crisis económica que se vivió y que se salió a través de un plan de estabilización apoyado por un equipo de economistas norteamericanos dirigidos por el profesor Eder. Por eso se llamó el plan Eder. Muy bien. Después de 1956, después de los 4 años, del 52 al 56, hay nuevas elecciones. Y obviamente gana el MNR. Nuevamente gana el MNR. Se supone que, bueno, especula que ha habido fraude, pero de todas maneras gana el MNR las elecciones y entra al gobierno Hernán Siles Suazo. Hernán Siles Suazo, que había sido quien había dirigido la revolución del 52 y le había entregado el poder en realidad a Víctor Paz Estenssoro. Él entra al gobierno como presidente constitucional. Del año 1956 al 1960 está de presidente Hernán Siles Suazo. El año 1960, después de sus 4 años, otra vez se convoca a elecciones y vuelve a ganar el MNR. Entonces, otra vez se presenta de candidato Paz Estenssoro. Entonces, Paz Estenssoro entra en su segundo periodo constitucional de 1960 a 1964. Del 60 al 1964. Muy bien. Durante este periodo es que se elabora el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1962-1971. El famoso Plan Decenal del MNR de Paz Estenssoro. Muy bien. ¿Qué es este plan? Después de la muy fuerte crisis económica que hubo en el país, después del programa de estabilización del programa denominado el Plan Eder, ¿no? Entonces Bolivia estaba en una situación donde no podía despegar, era una situación de estado estacionario, digamos, ¿no? Y entonces había que promover otro tipo de actividades porque la minería estaba languideciendo, o sea, la minería mal y no podía ser el sostén de la economía como había sido antes de la revolución del 52. Y entonces este plan tiene como objetivo básicamente cambiar la estrategia para poder promover la industrialización, ¿ya? Entonces, como ustedes van a poder leer, lo que se hace es una gran transferencia de recursos que se generaban en la minería hacia otros sectores, fundamentalmente el sector agropecuario y el sector de la industria. Entonces, ese es el primer plan, digamos, el primer plan económico que busca industrialización del país, el plan decenal del MNR del gobierno de Paz Estenssoro. Sin
Sin embargo, este plan, propio título del plan, era de 1962 a 1971. Paz Estenssoro entra al gobierno después de las elecciones, el 60, a los 2 años, hace su plan con una perspectiva de 10 años. Sin embargo, le quedaban solamente 2 años de gestión, ¿cierto? Era hasta el 64 su gestión. Y busca promover justamente un plan de fortalecer algunos sectores, como el sector agropecuario, el sector industrial, en realidad un poco poner más énfasis en las recomendaciones del plan Bohan, ¿cierto? Y de alguna manera, a través de financiamiento y créditos externos, básicamente de Estados Unidos, se busca reflotar, salvar al sector minero, ¿no? Salvar la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol. Lamentablemente, este plan no se llega a ejecutar, o son muy pocas las cosas que se ejecutan, por el hecho de que fue elaborado el 62, ¿cierto? Y a los 2 años ya estábamos en un proceso electoral que iba a cambiar nuevamente el gobierno, y todas estas ideas de fortalecer las reformas de la revolución del 52, de promover los cambios hacia las recomendaciones del plan Bohan, no se llevan a cabo. Ante esta situación de que el plan recién estaba dando sus primeros pasos, es que Víctor Paz Estenssoro, el presidente Paz Estenssoro, dice: no estoy cumpliendo con la meta, ¿no? Como todos los políticos, él dice: me falta tiempo para lograr las cosas que yo me había propuesto, y entonces quiero ser presidente de nuevo. Y entonces hace una reforma, hace una interpretación de la Constitución Política del Estado, como otros lo han hecho, ¿no es cierto?, de que él podía ser reelecto. Entonces hace un gobierno, se abren las elecciones y él se presenta a la reelección de forma totalmente inconstitucional. Se hace una interpretación y él dice: no, yo otra vez quiero. Entonces, de nuevo, una ¿cierto? Una repetición. Entonces, obviamente, en estas elecciones vuelve a ganar el MR y vuelve a ganar Paz Estenssoro. Paz Estenssoro gana las elecciones y entra por tercera vez como presidente. La primera vez hizo del 52 al 56, y ahí, cumpliendo la Constitución, dejó el gobierno por un periodo. Volvió a presentar, a ganar, ¿no? Y ahí quiere quedarse en el gobierno y hace una interpretación de la Constitución y se presenta nuevamente a elecciones y gana, ¿ya? Va a la presidencia y como vicepresidente lo lleva a el general René Barrientos Ortuño, general de la Fuerza Aérea, es su candidato a vicepresidente. Los dos ganan las elecciones. Entonces, Paz Estenssoro entra al gobierno en agosto, en agosto de 1964, para una tercera gestión que no era correcta y constitucional, pero es posesionado como presidente constitucional por una tercera gestión el año 1964, en agosto. Sin embargo, su gobierno dura poco: agosto, septiembre, octubre, noviembre. 3 meses le dura el gobierno a Paz Estenssoro, y a los 3 meses su vicepresidente, el general René Barrientos, le da un golpe de Estado. O sea, su propio vicepresidente, el general René Barrientos Ortuño, le da un golpe de Estado. René Barrientos entra al gobierno después de un golpe de Estado, después de estar 2 años de presidente
de dictador, porque no era constitucional, era de golpe de Estado. Después de estar 2 años de presidente de facto, convoca elecciones. Y él se presenta a elecciones y lo lleva de vicepresidente al hermano de un emenecista, que es Luis Adolfo Siles Salinas, y gana las elecciones. Entonces Barrientos se vuelve presidente constitucional, después de que entró por golpe de Estado, derrocando al MNR, después convoca elecciones y se vuelve presidente constitucional. Lo que ocurre es que el año 1900, Barrientos fallece en un accidente, ¿ya? En un accidente en Cochabamba, se cae su helicóptero, porque Barrientos estaba acostumbrado a viajar a todo lado, a todas las provincias, ¿no? En su helicóptero. Y lo que ocurre es que se cae su helicóptero en Tarata, en Cochabamba, y fallece Barrientos. Ya. Él se va debiendo, ¿no? Sí, muy bien. Les decía, se cae el helicóptero de Barrientos y fallece. Entonces se queda como presidente constitucional Luis Adolfo Siles Salinas, que era su vicepresidente. Barrientos muere en abril de 1969. En abril de 1969 se cae su helicóptero. Y entra, como les decía, Luis Adolfo Siles Salinas. Luis Adolfo Siles Salinas, que dura muy poco, de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Dura 5 meses como presidente, porque a los 5 meses le da un golpe de Estado el general Alfredo Obando Candia. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la vida política de nuestro país ha sido tremendamente azarosa, ¿no? Con golpes de Estado, todo lo que acabo de contarles, ¿no? Entonces, el único plan económico serio que se hizo fue justamente el plan decenal, que lo tenemos en pantalla, que tenía como objeto profundizar las reformas de la revolución del 52 y diversificar la economía hacia una industrialización. Pero como les dije, este plan, que seguramente algunos de ustedes, si quieren leerlo como historia, tienen acceso, el plan está en la biblioteca de nuestra carrera, en el monobloc de la universidad, y uno puede leer este plan. Lamentablemente este plan no fue aplicado por todos los problemas políticos que ocurrieron. Entonces hemos llegado de Paz Estenssoro a su reelección, al golpe de Estado, al fallecimiento, al otro golpe de Estado, y al final llegamos hasta el gobierno de Obando, ¿ya? Al gobierno de Obando Candia. Bien. A ver. Bien. El general Obando Candia, después de darle un golpe de Estado a Siles Salinas, Adolfo Siles Salinas, ¿cierto? Al que de apodo le llamaban el falso conejo, ¿ya? Porque sus hermanos eran hermanos de padre y madre y les decían los conejos, y él era solamente hermano de padre, no era Siles Suazo, sino era Siles Salinas, entonces por eso era el falso conejo. Entonces él entra de presidente y le hace un golpe de Estado Alfredo Obando Candia. Y Alfredo Obando Candia
es un militar de izquierda, ¿ya? Es un militar de izquierda y propone elaborar un plan de desarrollo, porque toda la gente de izquierda que cree en este tipo de cosas mucho, entonces elaboran un plan de desarrollo. Y en el plan de desarrollo está a cargo básicamente de dos personas, el profesor José Ortiz Mercado, que ha fallecido, ha debido fallecer hace un año, tal vez 2 años, hace 2 años, murió José Ortiz Mercado, que era profesor de la Universidad de Santa Cruz, de la Gabriel René Moreno, y don Flavio Machicado Sarabia, que vive todavía y tiene alguna materia, alguna vez dio clases en la Universidad Católica. Su hermano, Carlos Machicado, fue nuestro director de la carrera de Economía en San Andrés. Y entonces Alfredo Obando pone una nueva visión del gobierno. Él dice que la revolución del 52 había traicionado, digamos, los principios de la revolución y que había que reencaminar el proceso revolucionario. Es en este periodo donde aparece la figura de Quiroga Santa Cruz como su ministro de hidrocarburos, donde se hace una nueva nacionalización de los hidrocarburos. El objetivo básicamente es elaborar una propuesta de desarrollo que pueda darle una gran participación al sector estatal de la economía. Entonces ahí se delimita y se dice el sector privado no puede entrar, ¿no es cierto?, en este tipo de actividades, y ahí aparece el concepto de actividades estratégicas. Dicen, no, estas son actividades estratégicas que tienen que ser manejadas por el gobierno, las actividades estratégicas, como el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, la minería. Esas cosas son del gobierno. El sector privado fuera a manos de estos sectores. Esa era la propuesta. Y basados en el proceso de planificación que se llevó a cabo en la Unión Soviética durante el régimen socialista de la ex Unión Soviética, entonces había que elaborar planes quinquenales, ¿cierto? Había que elaborar planes quinquenales. Ese es el objetivo de Obando Candia, ¿ya? Sin embargo, apenas terminan de elaborar su plan, le dan golpe de Estado, ¿ya? Porque él da un golpe de Estado el año 1969. Como les decía, le da un golpe de Estado a Luis Adolfo Siles Salinas. Luis Adolfo Siles Salinas le da un golpe de Estado en septiembre de 1969. Sin embargo, le dura muy poco porque en octubre de 1970, es decir, exactamente al año, solamente está un año, y al año le dan otro golpe de Estado. El general Juan José Torres González le da un nuevo golpe de Estado y lo saca a Obando Candia. Entonces, durante todo este año, del 1969, de septiembre del 69 hasta octubre de 1970, elaboran este plan. Cuando terminan de elaborar el plan, les dan golpe de Estado y este plan que sería elaborado no sirve de nada, es votado ahí en un gavetero, ¿no es cierto? Nadie le da mayor importancia porque ya era otro gobierno, ¿cierto? Es desechado. Entonces, lo importante es conocer cuál es la visión. Entonces, como les decía, la visión es de que el país había perdido el rumbo y entonces en esta pérdida de rumbo es de que había que imponer una nueva dinámica a la economía para, como decían, retomar las banderas de las revoluciones. No voy a entrar en detalles, les reitero, todo está explicado, ¿no? Todo está explicado en las diapositivas que ustedes tienen. Muy bien. Entonces, entra Juan José Torres González, ¿cierto?
Y después hay otro proceso muy complicado de un gobierno provisional, un gobierno provisional, otro gobierno provisional, hay dos gobiernos provisionales. Lidia Gayler es uno de ellos, perdón. Hola. Estoy en clase, señora. Teresa no está. No está. Ya, hasta luego. Hola. Sí, perdón. Les decía que en este proceso, después se da un proceso muy azaroso en la vida política del país, con cambios de un gobierno a otro, ¿no es cierto? Hasta que al final se recupera el proceso democrático y otra, Nancy Lesuazo y la UDP, ¿no? Durante el gobierno que es un gobierno de izquierda, donde participa el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda y participa también el Partido Comunista, el MIR, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Sin embargo, la economía llega a una catástrofe. O sea, realmente la economía cae en una de las peores crisis que ha podido tener el país, ¿ya? Eso yo ya he vivido, yo estaba en colegio en esos tiempos y vivíamos en una situación que era tremendamente insostenible. La inflación había llegado al 20.000, llegó al 20.000%. Es decir, una Coca-Cola que costaba un boliviano el 1 de enero, el 31 de diciembre costaba 20.000. ¿Ya? Así era el proceso inflacionario. La gente, yo recuerdo que mi padre, por ejemplo, cuando cobraba su sueldo llevaba un maletín de deportivos grandes, y ahí traía su sueldo, montones de papeles. No habían productos en los mercados, ¿no? Mi madre tenía que salir a las 5 de la mañana para comprar de ocultas algo de carne para la casa. Realmente fue desastroso. Entonces, ante esa situación, y una persona de muy buen, muy honesto, Siles, renuncia y dice, la economía se está cayendo, levanto las manos, convoco a elecciones. Antes de terminar su periodo de gobierno, él convoca a elecciones. Se hacen nuevas elecciones porque la situación económica era insostenible, y después de esas elecciones, después de las elecciones en las cuales elecciones que venían de la tremenda crisis económica que había dejado la UDP, gana el gobierno por cuarta vez, entra al gobierno Paz Extensor. Paz Extensor, hoy tienen la foto del gobierno de Paz Extensor. Y lo que ocurre es que, como la situación económica estaba tan mal, había que dar una solución urgente. Y en su propio discurso, que es la foto de su primer discurso de Paz Extensor, fue su frase célebre que dijo, Bolivia se nos muere, ¿ya? Bolivia se nos muere. Y realmente la situación estaba insostenible. Entonces, entra Paz Extensor el año 1985, en agosto de 1985, y en muy poco tiempo, él entra el 6 de agosto de 1985 como presidente, es posesionado en el Congreso como presidente constitucional. Ahí está Paz Extensor junto a su vicepresidente Garret Aillón, que está a su derecha. Garret Aillón es su vicepresidente. Se posesiona el 6 de agosto de 1985, y el 29 de agosto, ese mismo mes, a los 20 días de que entra de presidente Paz Extensor, aplica un programa de estabilización. Recuerdan ustedes que antes Siles había hecho el plan EDER de estabilización con apoyo de un equipo que era dirigido por EDER. Acá Paz Extensor hace un
programa de estabilización económica muy similar, ¿no es cierto? Muy similar, programa monetarista de estabilización económica con el Decreto Supremo 21060, donde participan varios economistas bolivianos, obviamente, pero el asesoramiento internacional viene del profesor Sachs, ¿no? Profesor Jeffrey Sachs, que venía de la Universidad de Harvard, es uno de sus principales mentores de este decreto. Gracias al 21060, la economía se logra estabilizar. La economía se logra estabilizar y después de la tremenda crisis hiperinflacionaria, el 21060 tiene la virtud de estabilizar la economía. Ustedes van a ir fijándose en las distintas diapositivas que están en la materia, justamente qué es lo que ocurría, ¿no es cierto? Incluso le hice unos dibujitos ahí, ¿no? Para saber lo que pasaba en su momento, las sequías, las inundaciones, la caída de la producción, etcétera. Y después van a ir viendo cuáles son las características de este 21060, es la liberalización del comercio exterior, la aplicación de tipos de cambios reales, o sea, una transición hacia una economía de mercado, y van a ir viendo también cuáles han sido los resultados que en general han sido positivos, o sea, se ha logrado lo que se quería hacer con este plan. Detrás de las diapositivas he puesto una foto de la marcha de los mineros, porque es uno de los temas que normalmente causa controversia, es la famosa marcha por la vida. Los mineros venían a la ciudad de La Paz, ¿no es cierto?, a reclamar por el hecho de que el gobierno había cerrado las minas, ¿no?, cerrado las minas estatales, y cerca de 30,000 mineros habían quedado sin trabajo. Entonces estaban viniendo, los habían, entre comillas, relocalizado, les pagaron su indemnización y entonces vinieron a reclamar eso, pero no lograron absolutamente nada. Pero la gran controversia es que fue el 21060 quien generó esta situación de los mineros y este proceso de relocalización, lo cual no es cierto. La caída de la minería no se dio por el 21060, sino se dio por la caída del precio del estaño. El precio del estaño, la libra fina de estaño, Bolivia antes de 1985 la vendía a $6 la libra fina, ¿ya? El año 1985 el mercado internacional del estaño se cae, se derrumba y el precio de la libra fina de estaño es de $2.5. O sea, de $6 cayó de un día para otro a 2,5, a una tercera parte. Y los costos de producción de Bolivia eran superiores a $2.5. Eran 3.4, si no me equivoco, pero nosotros producíamos la libra fina, digamos, a 3.5 y el precio del año estaba en 2.5 por cada dólar, ¿ya? Entonces, nuestros costos estaban por encima de nuestro precio. Entonces, como el propio Paz solo dijo, yo prefiero pagar a los mineros en su casa, ¿no es cierto?, que producir, porque pagándoles sin que hagan nada en su casa, el país pierde menos que produciendo minerales. Muy bien. Yo creo que ustedes van a tener la oportunidad de leer con calma todas las diapositivas, así que yo voy a tener que dejarlos porque dentro de 5 minutos tengo que, o 10 máximo, entrarme a mi conferencia. No sé si tienen alguna consulta, un comentario antes de irnos. Si tienen algún comentario, alguna consulta, por favor, adelante.
Muy bien. Entonces, chicos, les agradezco mucho, les agradezco su comprensión. El día de hoy, después de mi conferencia, al final de la tarde, les voy a enviar los temas, que es el tema 14, 16 y 17, que los vamos a comentar el próximo lunes. Entonces, al final de la tarde, le voy a mandar a Diana los temas 14, 15, 16 y 17, que igual los vamos a comentar, no vamos a desarrollarlos, ustedes los van a ver, los vamos a comentar con los elementos más destacados el día lunes 30 de noviembre. Nuevamente les agradezco mucho su comprensión por este cruce de horarios que he tenido. Y entonces los veo el día lunes. Hoy les voy a mandar al final de la tarde, después que termine mi conferencia. Yo creo que mi conferencia va a terminar hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde voy a entrar a mandarles los temas a través de Diana. Nuevamente, muchas gracias. Gracias por su comprensión y los veo el próximo lunes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Muchas gracias por su comprensión. Chao. Hasta Gracias, luego, hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Chao, que les vaya bien.